Buenas noches, Julio Jiménez, Julio Coco, 21 de mayo 2017, 8:35 p.m. Esta nota de voz, este audio, es para conversar específicamente sobre dos temas. Sobre el tema del paro nacional y sobre un conjunto de panfletos e imágenes que ruedan en las redes sociales. Y una nota de audio donde indican que las personas que no se sumen al paro, la resistencia los amenaza, pues. Dicen que el que salga de su casa, que si no se para, que lo van a atacar y un poco de cosas muy, muy locas. He visto algunos desmentidos en las redes sociales sobre miembros de verdad de la resistencia, y sobre eso quiero dar mi opinión y recomendación. Número 1. Esta es una lucha por la libertad de los venezolanos, es una lucha por salir de una dictadura. Entonces, si nosotros estamos luchando por la libertad, tenemos que respetar la libertad del que no quiere manifestar o al que no quiere unirse a un paro. Este tipo de tácticas de amedrentamiento con violencia a los vecinos no forman parte de la agenda de lucha contra la dictadura y tenemos que rechazarlos. Entonces, la dictadura, desde su aparato de propaganda, el G2 cubano, sacó esas imágenes en las redes sociales, esas cadenas de WhatsApp, esos audios, y hay una minoría de ciudadanos que luchan contra la dictadura que creen que ese es un camino viable. Entonces, entendiendo que esto es parte del psicoterror del PSV, les pedimos a las personas que no reproduzcan en las redes sociales estos comunicados, ya sean en audio o en imágenes o fotografías de panfletos. Esa es la dictadura intentando que haya una confrontación entre los ciudadanos de cambio. Y sobre eso queremos afirmar que la lucha no se debe dar afectando a los vecinos. Nosotros no podemos estar amenazando a nadie porque no piensa como nosotros. Esto es una lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, no para sustituir una dictadura contra otra. Así que, por favor, reflexionen las personas que están cayendo en el juego de psicología de masa de la dictadura. Sobre el paro. En las redes sociales hay muchas convocatorias a paro nacional, paro cívico, paro esto, paro lo otro. A esta hora, 8:37 p.m., lo real es que el único paro realmente convocado fue uno que se decidió en los Andes de los productores agropecuarios. Aunque sabemos que al menos San Cristóbal y 3 ciudades más de Táchira, 2 o 3 ciudades en el estado Trujillo, 2 poblados en el estado Mérida, los Altos Mirandinos están en un paro fáctico. La agenda de lucha de la MUT no ha convocado un paro. Y yo, en lo particular, quien les habla, Julio Coco, no estoy de acuerdo con un paro en este momento por las siguientes razones. Primer motivo: un paro real que afecte a la dictadura tiene que tener un componente político, un componente social y un componente económico. Paralizar el comercio no afecta económicamente la dictadura porque la dictadura se abastece de la venta de petróleo. Si no se para PDVSA, no hay afectación económica. Y si no se paran los empleados públicos, tampoco hay afectación política. Y desde el ángulo estrictamente formal, el Estado es el principal empleador en Venezuela. Y quien crea, como en el audio, que puede empezar a amedrentar a las personas que intentan llegar a su trabajo, pues lamentablemente no se va a parar la administración pública en estas circunstancias. Y en cuanto a lo social, la solicitud o propuesta del paro como mecanismo de presión para que la gente no vaya a trabajar, sino que salga a las manifestaciones, dependen de que la manifestación sea convocada y sea masiva. Nosotros estamos en una escalada de lucha donde cada vez se suman más manifestantes y llegará un momento donde habrá un paro fáctico, un paro de hecho. Es decir, las personas decidieron no ir a trabajar por ir a manifestar, y de eso se trata nuestra labor, de sumar manifestantes. Yo entiendo que muchos de los compañeros que tienen tanto tiempo luchando están molestos con los que ellos llaman los indiferentes. Pues les digo, atacando a los indiferentes no nos los vamos a ganar. Al indiferente tiene que vernos a nosotros con una actitud de lucha consciente, decidida, con convicción de victoria para que se sumen. Atacándolos solo los alejamos, entonces cada día seremos menos. Es un error atacar a quien no nos apoya. Hay que convencerlo con palabras y con acciones y sobre todo con empatía, entendiendo su realidad. Me despido desmintiendo total y categóricamente la ola de rumores y diciéndole algo.